El aire pesado del valle cargaba un silencio sepulcral. En la visión divina, huesos resecos y blanqueados por el sol cubrían el suelo hasta donde la vista podía alcanzar. De repente, la atmósfera vibró con un ruido sorprendente. Los huesos comenzaron a moverse, unidos por una fuerza sobrenatural. Tendones y músculos surgieron de la nada, la piel cubrió cuerpos enteros, y un ejército completo se erigió ante los ojos atónitos del profeta. Esto no es ficción, es una de las visiones más extraordinarias registradas en la Biblia, y habla directamente a tu vida hoy. El año era 597 a.C., y Jerusalén yacía en ruinas. El poderoso imperio babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor, había conquistado la ciudad santa, llevando a miles de judíos cautivos a una tierra extranjera. Entre estos exiliados estaba un joven sacerdote llamado Ezequiel, hijo de Buzi, arrancado de todo lo que conocía y amaba. Las aguas del río Quebar, en Babilonia, reflejaban el rostro pensativo de Ezequiel, mientras contemplaba el destino de su pueblo. Como sacerdote, había sido preparado desde joven para servir en el majestuoso templo de Jerusalén. Ahora, ese llamado sagrado parecía tan distante como la propia tierra prometida. El libro de Segundo de Reyes nos revela la magnitud de esta tragedia nacional, cuando el templo fue profanado y el pueblo escogido de Dios fue llevado en cadenas a una tierra pagana. Segundo de Reyes 24, 10-16. Era un momento de profunda crisis de identidad para Israel. Las promesas divinas, que por generaciones habían sostenido la fe del pueblo, ahora parecían distantes como estrellas inalcanzables. ¿Cómo podrían ser el pueblo escogido si estaban cautivos en una tierra extranjera? ¿Cómo mantendrían su adoración sin el templo? ¿Cómo preservarían su fe cuando todo indicaba que habían sido abandonados por Dios? Fue en este escenario de aparente derrota que Dios eligió revelarse de manera extraordinaria. En el 5º año del exilio del rey Joaquín, cuando Ezequiel cumplía 30 años, la edad en que tradicionalmente iniciaría su ministerio sacerdotal, ocurrió una experiencia transformadora. Los cielos se abrieron y tuve visiones de Dios, registró Ezequiel 1:1. En una manifestación gloriosa que desafiaba cualquier descripción humana, Dios se reveló a Ezequiel a través de una visión majestuosa. 4 seres vivientes con múltiples caras, ruedas dentro de ruedas llenas de ojos, un firmamento de cristal resplandeciente y, sobre todo, un trono de zafiro donde se asentaba una figura con apariencia de hombre, brillando como metal incandescente en medio del fuego. Ezequiel 1, 4-28. Esta visión no era solo un espectáculo celestial, era un mensaje profundo para un pueblo desarraigado. Incluso en el exilio, incluso en Babilonia, el trono de Dios permanecía soberano. Su presencia no estaba limitada al templo en Jerusalén. Él era y continuaba siendo el Señor de toda la tierra. El llamado de Ezequiel vino acompañado de una responsabilidad abrumadora. Hijo del hombre, Dios lo llamó, un título que resonaría a lo largo de todo su ministerio. Te envío a los hijos de Israel, a las naciones rebeldes que se rebelaron contra mí. Ezequiel 2, 3. El pueblo al que debía ministrar tenía rostro obstinado y corazón encaparrado, pero eso no debía intimidarlo. Como un centinela espiritual puesto sobre los muros de Israel, su misión era clara y solemne. Cuando diga al impío, ciertamente morirás, y tú no lo adviertas, su sangre la exigiré de tu mano. Ezequiel 3, 18. Cada alma, cada vida, pesaba sobre sus hombros con una urgencia divina. Los primeros años de su ministerio estuvieron marcados por acciones proféticas que hoy nos parecen extraordinarias. Por orden divina, construyó una maqueta de Jerusalén y la sitió, demostrando el asedio que vendría. Se acostó de lado por 390 días para representar los años de iniquidad de Israel, y 40 días más por el pecado de Judá. Ezequiel 4, 4-6. Se afeitó la cabeza y la barba, dividiendo el cabello en 3 partes, un símbolo vívido del destino que aguardaba a Jerusalén. Cada acto era una profecía viva,
un sermón silencioso para un pueblo que se había vuelto sordo a la voz de Dios. A través de estas demostraciones dramáticas, Ezequiel comunicaba verdades difíciles de una manera que no podía ser ignorada. Su propio cuerpo y vida se convirtieron en un canal del mensaje divino. La vida personal de Ezequiel también se convirtió en un símbolo profético cuando Dios lo advirtió sobre la muerte inminente de su esposa. Hijo del hombre, he aquí que quitaré de ti el deseo de tus ojos con un golpe, pero no lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas. Ezequiel 24, 16. En un solo día, perdió a su amada compañera y se le prohibió hacer luto público, una demostración vívida del choque y el dolor que Israel experimentaría con la caída de Jerusalén. El ministerio de Ezequiel coincidió con uno de los períodos más oscuros de la historia de Israel. La destrucción del templo en 586 a.C., profetizada por él, marcó el fin de una era. El lugar que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo yacía en ruinas, y con él, las últimas esperanzas de los exiliados parecían haberse desvanecido. Fue en este contexto de profunda desolación nacional y espiritual que Dios comenzó a revelar a través de Ezequiel no solo mensajes de juicio, sino también promesas de esperanza y restauración. «Pondré dentro de vosotros un espíritu nuevo», prometió el Señor a través de él, «y quitaré el corazón de piedra de vuestra carne, y os daré un corazón de carne». Ezequiel 36, 26. Pero nada prepararía al profeta para la experiencia extraordinaria que estaba a punto de vivir, una visión que no solo transformaría su comprensión del poder restaurador de Dios, sino que resonaría a través de los siglos como un testimonio vivo de la capacidad divina de traer vida donde solo existe muerte. El mensaje de Ezequiel era único entre los profetas. Mientras Jeremías profetizaba en Jerusalén sobre la destrucción venidera, Ezequiel hablaba a los exiliados sobre la necesidad de una transformación interior profunda. «Abandonad todas vuestras transgresiones y haced para vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo». Ezequiel 18, 31. Su mensaje enfatizaba la responsabilidad individual ante Dios, un concepto revolucionario para un pueblo acostumbrado a pensar solo en términos de destino nacional. Entre los exiliados a orillas del río Quebar, Ezequiel estableció una especie de escuela profética. Los ancianos de Israel frecuentemente se reunían en su casa. Ezequiel 8, 1, 14, 1, 20, 1, buscando orientación e interpretación de las visiones divinas. Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 mg per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Su hogar se convirtió en un centro de renovación espiritual, un faro de esperanza en tierra extranjera. Las visiones que Dios concedía a Ezequiel eran extraordinariamente vívidas y complejas. Vio la gloria del Señor dejando el templo gradualmente. Ezequiel 10, 18 a 19. Un símbolo poderoso del juicio divino sobre la infidelidad de Israel. Pero también recibió visiones de restauración, un nuevo templo, un nuevo sacerdocio, una nueva división de la tierra prometida. Ezequiel 40 a 48. Su mensaje oscilaba entre advertencias severas y promesas gloriosas. Haré de ti una desolación y un oprobio entre las naciones que están a tu alrededor. Ezequiel 5:14, advertía él. Pero también proclamaba: os tomaré entre las naciones
y os congregaré de todos los países, y os traeré a vuestra tierra. Ezequiel 36:24. El ministerio de Ezequiel preparaba el terreno para una de las visiones más extraordinarias jamás registradas en las Escrituras. Una experiencia que demostraría de manera dramática e inolvidable el poder de Dios para restaurar no solo individuos o naciones, sino para traer vida desde el mismo valle de la muerte. Las circunstancias del exilio habían creado una atmósfera de profundo desaliento espiritual. El pueblo expresaba su desesperación a través de un proverbio amargo. Los padres comieron uvas verdes y los dientes de los hijos se embotaron. Ezequiel 18:2. Era una forma de decir que estaban sufriendo por los pecados de las generaciones anteriores, un intento de esquivar la responsabilidad personal ante Dios. Ezequiel confrontaba esta mentalidad con un mensaje radical de responsabilidad individual. El alma que peque, esa morirá. Ezequiel 18:4, declaraba él, enfatizando que cada persona respondería por sus propios actos ante Dios. Este mensaje era revolucionario para un pueblo acostumbrado a pensar solo en términos de destino colectivo. Los días del profeta estaban llenos de experiencias sobrenaturales intensas. En una ocasión particularmente notable, el Espíritu lo levantó entre la tierra y el cielo y lo transportó en visiones divinas hasta Jerusalén. Ezequiel 8:3. Allí presenció las abominaciones que ocurrían en el propio templo: idolatría, adoración al sol, prácticas paganas realizadas por los líderes religiosos. Pero el aspecto más doloroso de su ministerio era ver la incredulidad persistente del pueblo. «Ah, Señor Dios», lamentaban ellos, ¿no está Él hablando por parábolas? Ezequiel 20:49. Sus advertencias eran frecuentemente recibidas como mero entretenimiento. Eres para ellos como una canción muy agradable, de quien tiene voz suave y que bien toca. Ezequiel 33:32. La caída de Jerusalén en 586 a.C. marcó un punto de inflexión en su ministerio. La noticia llegó a través de un fugitivo. Cayó la ciudad. Ezequiel 33:21. Ese momento, profetizado con tanta precisión, confirmó su autoridad profética. El pueblo ya no podía dudar de sus palabras. Cada advertencia se cumplió exactamente como fue anunciada. Fue en ese momento crítico que el mensaje de Ezequiel comenzó a cambiar gradualmente. Si antes sus palabras eran principalmente de juicio y advertencia, ahora comenzaban a brotar promesas de esperanza y restauración. Era como si Dios, habiendo cumplido sus palabras de disciplina, ahora preparara el camino para una nueva era de gracia. El profeta comenzó a hablar de un nuevo pacto, una transformación interior que Dios realizaría en su pueblo. Esparciré agua pura sobre vosotros, y quedaréis purificados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os purificaré. Ezequiel 36:25. Esta promesa apuntaba a una purificación que iba mucho más allá de los rituales externos del templo. Era una limpieza del propio corazón. Entre los exiliados, Ezequiel era como un faro de esperanza en medio de la oscuridad del desespero. Su propia vida ejemplificaba el mensaje que predicaba. Incluso habiendo perdido esposa, patria y ministerio sacerdotal, se mantenía firme en su convicción de que Dios aún estaba en control. «Sabréis que yo soy el Señor», era el estribillo constante de sus profecías, resonando más de 60 veces a lo largo de su libro. Las visiones que recibía eran cada vez más extraordinarias. Vio aguas de curación fluyendo del templo futuro, transformando incluso el mar muerto en agua dulce. Ezequiel 47:1-12. Contempló la gloria del Señor, regresando al templo por el mismo camino por donde había partido. Ezequiel 43:1-5. Cada visión era un testimonio vivo de que el Dios de Israel no había abandonado a su pueblo. Pero nada en su ministerio lo prepararía completamente para la visión que estaba a punto de recibir. Una experiencia que superaría todas las anteriores en su impacto dramático y significado profundo. Una revelación que demostraría, de manera inolvidable,
que no existe situación tan desesperadora que esté más allá del poder restaurador de Dios. En medio de las profecías y visiones, Ezequiel mantenía un vínculo especial con los ancianos de Israel que frecuentemente se reunían en su casa. Para ellos, el profeta era más que un portavoz divino, era un guía espiritual que los ayudaba a interpretar los signos de los tiempos y a mantener viva la llama de la fe en tierra extranjera. Los ancianos de Israel vinieron a sentarse ante mí, registra él en varias ocasiones, Ezequiel 14, 1, 20, 1. Estos encuentros eran momentos cruciales de instrucción y confrontación espiritual. Muchas veces, Dios revelaba a Ezequiel los pensamientos ocultos de estos líderes, exponiendo la idolatría que aún persistía en sus corazones. Hijo del hombre, estos hombres levantaron sus ídolos en sus corazones. Ezequiel 14, 3. Era un recordatorio constante de que la verdadera restauración necesitaba comenzar en el interior. El profeta también enfrentaba la amarga realidad del escepticismo entre los exiliados. Algunos cuestionaban la demora en el cumplimiento de sus profecías. Hijo del hombre, ¿qué proverbio es este que tenéis en la tierra de Israel, diciendo, se prolongarán los días y fracasa toda la visión? Ezequiel 12, 22. Su respuesta era firme. Los días del cumplimiento estaban cerca, y ninguna palabra del Señor caería en tierra. La vida personal de Ezequiel era un testimonio vivo de su mensaje. Incluso después de la pérdida traumática de su esposa, el deseo de sus ojos, Ezequiel 24, 16, él continuó su ministerio con una dedicación inquebrantable. Su obediencia incondicional a las órdenes divinas, por más difíciles que fueran, servía de ejemplo para una nación que necesitaba reaprender a confiar en Dios. Fue en este contexto de fidelidad probada y ministerio establecido que Dios eligió revelar a Ezequiel una de las visiones más impactantes de todas las Escrituras. Una experiencia que no solo confirmaría su llamado profético, sino que se convertiría en un símbolo eterno de la capacidad de Dios de traer vida en medio de las circunstancias más desesperadoras. Las orillas del río Quebar, donde Ezequiel había recibido su primera visión de la gloria de Dios, se convertirían nuevamente en el escenario de una revelación extraordinaria. El profeta ya había visto mucho en sus años de ministerio: la gloria divina dejando el templo, las abominaciones en Jerusalén, el futuro templo restaurado. Pero nada lo prepararía completamente para lo que estaba a punto de presenciar. La tensión entre las promesas divinas y la realidad del exilio había llegado a un punto crítico. El pueblo expresaba su desesperación con palabras que cortaban como espadas. Nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza. Estamos completamente exterminados. Ezequiel 37, 11. Era más que una queja. Era el grito de una nación que había perdido su identidad, su tierra y aparentemente su futuro. En medio de este clima de desolación total, Dios estaba a punto de usar a Ezequiel para transmitir un mensaje que trascendería su tiempo y circunstancia. Una visión que se convertiría no solo en un símbolo de esperanza para Israel, sino en un testimonio eterno del poder de Dios para todas las generaciones futuras. El escenario estaba listo. El profeta, madurado por años de servicio fiel y pruebas personales, estaba preparado. El pueblo, en su punto más bajo de desespero, estaba listo para una demostración extraordinaria del poder divino. Y así, la mano del Señor vino sobre Ezequiel una vez más, transportándolo a un valle que se convertiría en el escenario de una de las visiones más memorables de la historia bíblica. La mano del Señor vino sobre Ezequiel con poder, y el Espíritu lo condujo a un valle. No era un valle cualquiera con vegetación exuberante o arroyos serpenteantes. Era un escenario de muerte absoluta, un valle inmenso cubierto de huesos humanos, resecos por el sol implacable de Babilonia. Me hizo pasar alrededor de ellos, y he aquí que eran muy numerosos en la superficie del valle, y estaban muy secos. Ezequiel 37:2. El silencio era ensordecedor, ni el susurro del viento, ni el canto de pájaros,
solo la presencia opresiva de la muerte por todos lados. Los huesos, blanqueados por el tiempo, contaban una historia silenciosa de derrota y desolación. Para un sacerdote como Ezequiel, entrenado en las leyes de pureza, estar rodeado de huesos humanos no solo era perturbador, era ritualmente impuro. En medio de este escenario desolador, Dios le hizo a Ezequiel una pregunta que resonaría a través de los siglos. Hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel 37, 3. Era una pregunta que desafiaba no solo la lógica humana, sino las propias leyes de la naturaleza. ¿Cómo podrían huesos completamente secos, sin vida por tanto tiempo, volver a vivir? La respuesta de Ezequiel reveló una profunda sabiduría espiritual. Señor Dios, tú lo sabes. Ezequiel 37, 3. No era una respuesta de duda, ni de incredulidad, sino de humilde reconocimiento de la soberanía divina. El profeta había aprendido, a través de años de ministerio, que con Dios los límites de lo posible son muy diferentes a los nuestros. Ese valle no era solo un cementerio al aire libre, era un retrato vivo del estado espiritual de Israel. Así como aquellos huesos estaban desconectados, secos y sin vida, el pueblo de Dios estaba disperso, espiritualmente muerto, sin esperanza. Nuestros huesos se han secado, pereció nuestra esperanza, estamos completamente exterminados. Era el lamento que resonaba entre los exiliados. Ezequiel 37, 11. La orden divina que siguió podría parecer absurda para cualquier observador. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Ezequiel 37, 4. Hablar con huesos muertos. Era el tipo de mandato que podría hacer que cualquier persona cuestionara su propia cordura. Pero Ezequiel había aprendido que la obediencia a Dios frecuentemente desafía la lógica humana. Esta no era la primera vez que Dios pedía a sus siervos que hicieran algo aparentemente ilógico. Noé construyó un arca en tierra seca. Moisés extendió su vara sobre el mar. Josué marchó alrededor de Jericó. En cada caso, la obediencia a la palabra aparentemente absurda de Dios abrió camino para un milagro extraordinario. Con voz firme y clara, Ezequiel comenzó a proclamar sobre aquellos huesos el mensaje que el Señor le había dado. Así dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que pondré espíritu en vosotros, y viviréis. Pondré nervios sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros extenderé piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Ezequiel 37, 5-6. Cada palabra resonaba por el valle silencioso, llevando la autoridad del propio Dios. Esto no era una simple predicción del futuro, era una declaración creativa, similar a aquellas palabras primordiales cuando Dios dijo: hágase la luz, y hubo luz. La palabra profética tenía el poder de crear la realidad que proclamaba. De repente, un ruido, no el suave susurro del viento, sino un estruendo que debió hacer temblar a Ezequiel. Hubo un ruido, un estruendo, y los huesos se acercaron, hueso de su hueso. Ezequiel 37, 7. Lo que siguió fue una demostración extraordinaria del poder creativo de Dios, sucediendo ante los ojos atónitos del profeta. Era como presenciar el proceso de la creación a velocidad acelerada. Los huesos se movían por el suelo del valle, buscando sus conexiones correctas. Fémures encontraban sus articulaciones, vértebras se alineaban, costillas encajaban perfectamente. El valle, antes un retrato de muerte y desorden, se transformaba en una exhibición impresionante de la precisión y orden divinos. La transformación continuó ante los ojos maravillados de Ezequiel. Y vi, y he aquí que vinieron nervios sobre ellos, y creció la carne, y se extendió la piel sobre ellos por encima. Ezequiel 37, 8. Era como observar una clase de anatomía divina, donde cada capa del cuerpo humano se formaba en perfecta secuencia: tendones, músculos, piel, todo desarrollándose en armonía sobrenatural. Pero faltaba algo. A pesar de ser anatómicamente perfectos, los cuerpos yacían inertes en el suelo del valle. Tenían forma,
pero no tenían vida, estructura, pero no respiración. Era una poderosa metáfora de lo que frecuentemente sucede en nuestra jornada espiritual. Podemos tener toda la apariencia exterior de vida, toda la estructura correcta, pero sin el espíritu, continuamos muertos. Fue entonces cuando llegó la segunda orden divina: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel 37:9. La palabra hebrea para espíritu aquí es ruaj, la misma palabra usada para viento y aliento. Era una reminiscencia del Génesis, cuando Dios sopló el aliento de vida en las fosas nasales de Adán. Ezequiel obedeció, y el resultado fue espectacular. El espíritu vino, penetró en esos cuerpos, y de repente, donde antes solo había silencio, surgió el sonido de la respiración, miles de pechos expandiéndose con el primer soplo de vida. Y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Ezequiel 37:10. La visión trascendía cualquier experiencia anterior de Ezequiel. Allí estaba él, de pie en medio de un ejército resucitado, donde momentos antes solo había huesos secos. Era una demostración incomparable del poder de Dios, no solo para sanar o restaurar, sino para crear vida de la nada, para transformar muerte en vida. Dios entonces explicó el significado de la visión. Hijo del hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí que dicen: nuestros huesos se han secado, y pereció nuestra esperanza. Estamos completamente exterminados. Ezequiel 37:11. La visión no era solo un espectáculo sobrenatural, era un mensaje dirigido específicamente al estado de desesperación del pueblo. El Valle de los Huesos Secos era un espejo del estado espiritual de Israel. Dispersos, desconectados, sin vida, así estaba el pueblo escogido de Dios. Pero así como aquellos huesos fueron reunidos, revestidos de carne y llenados con el soplo divino, Dios prometía hacer lo mismo con su pueblo. He aquí que abriré vuestras sepulturas, y os haré salir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37:12. Esta promesa iba más allá de una simple restauración física a la tierra prometida. Era una promesa de renovación espiritual completa. Pondré en vosotros mi espíritu, y viviréis, y os estableceré en vuestra propia tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho. Ezequiel 37:14. La visión del valle estableció un paradigma poderoso que resonaría a través de los siglos. Revelaba un patrón divino de restauración que se aplicaba no solo a Israel, sino a toda situación aparentemente sin esperanza. Primero viene la palabra profética, luego la reestructuración, y finalmente el soplo del Espíritu trayendo vida. El impacto inmediato en los exiliados debió haber sido profundo. Aquí estaba una respuesta directa a su lamento de desesperanza. No importaba cuán secos estuvieran sus huesos, cuán muertas parecieran sus esperanzas. El Dios que podía resucitar un ejército de huesos secos ciertamente podía restaurar a su pueblo a la vida. La visión también presentaba una verdad fundamental sobre el papel de la palabra profética. Cuando Ezequiel hablaba a los huesos, no solo describía lo que sucedería, sus palabras eran instrumentos activos en el proceso de restauración. La palabra de Dios es viva y eficaz, como más tarde se escribiría en Hebreos 4:12, capaz de penetrar hasta la división del alma y del espíritu. Para Ezequiel personalmente, esta experiencia fue una confirmación poderosa de su ministerio. Cada palabra que había proclamado, cada acción simbólica que había realizado, cada prueba que había enfrentado, todo eso formaba parte del plan mayor de Dios para traer vida a su pueblo. El proceso de restauración que Ezequiel presenció en el valle no fue instantáneo, fue una transformación gradual, meticulosa y ordenada. Cada etapa revelaba una faceta diferente del método divino para traer vida donde hay muerte, esperanza donde hay desespero.
La primera etapa fue la más sorprendente, el ruido. Hubo un ruido, y he aquí que se hizo un tumulto, y los huesos se acercaron, hueso de su hueso. Ezequiel 37, 7. Este estruendo no era solo un efecto sonoro dramático, era el sonido del orden emergiendo del caos, de la estructura surgiendo del desorden. Como en el principio de la creación, cuando la palabra de Dios trajo orden al caos primordial, ahora su palabra comenzaba a reorganizar lo que estaba disperso y sin vida. El proceso de unión de los huesos era preciso y específico. No era una reunión aleatoria. Cada hueso encontraba exactamente su contraparte correcta. Las vértebras se alineaban en secuencia perfecta. Las articulaciones encajaban con precisión divina. Era una demostración no solo del poder de Dios, sino de su atención a los detalles, su capacidad para restaurar no solo aproximadamente, sino perfectamente. Para los exiliados que se sentían fragmentados y desconectados, esta primera fase de la restauración traía un mensaje poderoso. Así como cada hueso encontró su lugar correcto, Dios podía reunir a su pueblo disperso, reconectando familias separadas, restaurando relaciones rotas, reconstruyendo la comunidad despedazada por el exilio. Luego vinieron los tendones y músculos, y miré, y he aquí que vinieron nervios sobre ellos, y creció la carne. Ezequiel 37, 8. Esta segunda fase representaba el desarrollo de la fuerza y la capacidad de movimiento. Los tendones proporcionan conexión y flexibilidad, los músculos proveen poder y propósito. Era como si Dios estuviera diciendo, no basta solo con estar juntos, necesitan estar unidos con propósito y fuerza. La formación de los tejidos musculares y conectivos demostraba otro principio crucial de la restauración divina, la funcionalidad. Dios no estaba solo creando una representación estática de cuerpos humanos, estaba construyendo organismos capaces de movimiento, acción y propósito. Cada músculo, cada tendón tenía su función específica en el plan mayor. Esta fase resonaba con la promesa divina a través de otro profeta, Joel. Restituiré los años que fueron consumidos por la langosta. Joel 2, 25. La restauración de Dios no es superficial, reconstruye, refuerza y revitaliza cada aspecto de lo que fue perdido o destruido. Por último, en esta secuencia de reconstrucción física, vino la piel, y se extendió la piel sobre ellos por encima. Ezequiel 37, 8. La piel no es solo un envoltorio cosmético, es un órgano vital que protege, regula la temperatura y permite el sentido del tacto. Su formación representaba la conclusión de la restauración física, el sellado protector del trabajo divino. Esta progresión ordenada, huesos, tendones, músculos y piel, revelaba un principio fundamental del trabajo restaurador de Dios. Él construye de adentro hacia afuera. Comienza con la estructura fundamental, los huesos, añade conexiones y fuerza, tendones y músculos, y finalmente completa con protección y belleza, la piel. Para un pueblo que había perdido todo, templo, tierra, identidad nacional, esta visión del proceso de restauración divina traía una esperanza profunda. Así como esos cuerpos eran reconstruidos capa por capa, Dios prometía reconstruir la nación de Israel, comenzando con los cimientos espirituales y avanzando hacia la restauración completa. Sin embargo, incluso después de toda esta reconstrucción meticulosa, algo crucial aún faltaba. Los cuerpos estaban anatómicamente perfectos, pero permanecían sin vida. Era una imagen poderosa de cómo la perfección externa, sin el soplo del Espíritu, es insuficiente. Como Jesús diría siglos después a los fariseos, era posible ser como sepulcros enjabonados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos. Mateo 23, 27. Esta ausencia de vida, incluso en cuerpos perfectamente formados, establecía un paralelo directo con la condición espiritual de Israel. El pueblo tenía la ley, las tradiciones, el sistema sacrificial, toda la estructura externa de la religión, pero les faltaba el elemento vital, el Espíritu de Dios. Como Pablo escribiría más tarde,
La letra mata, pero el espíritu vivifica. 2 de Corintios 3, 6. El proceso de restauración también demostraba otro principio crucial, la paciencia divina. Dios podría haber transformado instantáneamente los huesos en un ejército vivo, pero eligió hacerlo en etapas. Cada fase tenía su propósito, su tiempo, su lección específica. Para un pueblo impaciente en el exilio, este era un mensaje importante. La restauración verdadera y duradera requiere tiempo. Este principio encuentra eco en toda la Escritura. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, no los llevó directamente a la tierra prometida, sino a través de un largo proceso en el desierto. Cuando Jesús vino, no estableció inmediatamente su reino en la tierra, sino que plantó semillas que crecerían gradualmente, como el grano de mostaza de su parábola, Mateo 13, 31 a 32. En cada etapa de la reconstrucción, había una demostración del cuidado meticuloso de Dios con los detalles. Nada era aleatorio o aproximado. Cada hueso encontraba su par exacto, cada tendón su conexión. Hey, I just Venmo'd you for rent. Nice. Now I can instantly spend it whether I'm checking out online with Venmo or using a Venmo debit card. Say more. More exactly. Because the more you do with Venmo, the more you get. Like earning up to 5% cash back with Venmo Stash on a bundle of brands. So, order more pizza. The math demands it. Get the Venmo debit card. Venmo Stash bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Venmo checkout not available at all merchants. Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Precisa. Cada músculo su lugar específico. Era un recordatorio de que Dios no hace restauraciones a medias o reparaciones improvisadas. Para el pueblo exiliado, cada fase del proceso revelaba una verdad profunda sobre su propia jornada de restauración. La reunión de los huesos hablaba de reunificación, familias separadas, tribus dispersas, una nación dividida siendo traída de vuelta a la unidad. Los tendones y músculos representaban el restablecimiento de conexiones vitales, relaciones, propósito común, fuerza colectiva. La piel simbolizaba la protección y la identidad restaurada, el sello visible de que eran nuevamente el pueblo escogido de Dios. Esta visión también establecía un patrón para entender cómo Dios frecuentemente trabaja en nuestra propia vida. Primero viene la estructura, las verdades fundamentales de la fe, los principios básicos del reino. Luego las conexiones, relaciones restauradas, propósito renovado, dirección clara. Finalmente, la protección e identidad, la seguridad de saber quiénes somos en Cristo. El proceso tenía aún otra dimensión significativa. Era público y visible. Ocurría en un valle abierto, no en un lugar escondido. De la misma manera, la restauración que Dios prometía para Israel no sería un evento secreto, sino un testimonio público de su poder para todas las naciones. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 37, 28. Cada etapa de la reconstrucción demostraba también la soberanía absoluta de Dios sobre la muerte. Los huesos secos representaban el estado más extremo de muerte, no solo cuerpos recientemente fallecidos, sino restos hace mucho tiempo resecos por el sol y el tiempo. Era como si Dios estuviera diciendo: no existe situación tan muerta que yo no pueda traer a la vida. Era un mensaje de esperanza radical para un pueblo que se veía como completamente exterminado. Ezequiel 37, 11. Si Dios podía dar vida a huesos secos, ciertamente podía revivir una nación en exilio. Esta verdad resuena a través de los siglos hasta nuestros días. No existe situación tan desesperadora, relación tan rota, sueño tan muerto, que esté más allá del poder restaurador de Dios. El proceso también revelaba algo profundo sobre la naturaleza de la fe. Ezequiel tuvo que profetizar antes de ver cualquier señal de cambio. Su obediencia precedió al milagro. No había garantías visibles de que algo sucedería cuando comenzó a hablar con los huesos secos. Como escribiría el autor de Hebreos, la fe es la certeza de cosas que se esperan, la convicción de hechos que no se ven. Hebreos 11, 1. Cada fase de la restauración exigía una nueva proclamación profética. No bastaba una única palabra.
Ezequiel tuvo que continuar declarando la palabra del Señor en cada etapa del proceso. Esto nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe, de continuar proclamando las promesas de Dios incluso cuando la restauración parece incompleta. El valle en sí era significativo. Los valles en la Biblia frecuentemente representan lugares de prueba y transformación. Fue en el valle de Siquem que Abraham recibió la primera promesa en la tierra de Canaán. Fue en el valle de Elá que David enfrentó a Goliat. Ahora, en este valle de muerte, Dios estaba demostrando su poder supremo de transformar la mayor derrota en una victoria extraordinaria. El proceso de restauración en el valle también ilustraba una verdad fundamental sobre el método divino. Dios frecuentemente usa lo que parece muerto e inútil para crear algo nuevo y vibrante. Los huesos secos, símbolos de derrota y fin, se convirtieron en la materia prima para un milagro extraordinario. Como Pablo escribiría más tarde, y Dios escogió las cosas locas del mundo para confundir a las sabias, y Dios escogió las cosas débiles del mundo para confundir a las fuertes. 1 Corintios 1, 27. La secuencia meticulosa de la restauración, huesos, tendones, músculos y piel, también nos enseña sobre la importancia del orden divino. Cada elemento tenía su momento apropiado. No tendría sentido poner la piel antes que los músculos, o los músculos antes de que los huesos estuvieran adecuadamente unidos. De la misma manera, Dios trabaja en nuestras vidas con una sabiduría que respeta el orden natural del crecimiento y la curación. Este orden divino también se reflejaba en la promesa posterior de restauración. He aquí que abriré vuestras sepulturas, y os haré salir de vuestras sepulturas, oh pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Ezequiel 37:12. Primero la liberación, luego el retorno, luego el establecimiento, cada fase construyendo sobre la anterior. Todo el proceso era un testimonio del poder creativo de Dios. Así como al principio, Él formó al hombre del polvo de la tierra, ahora estaba reformando un ejército entero a partir de huesos secos. Era una demostración de que su poder creativo no estaba limitado al pasado distante de la creación. Él continuaba siendo el Dios que crea vida de la nada. La reconstrucción física era solo parte del proceso. El aspecto más significativo aún estaba por venir, el soplo del Espíritu que traería vida. Esta secuencia refleja la propia creación del hombre. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. Génesis 2:7. De la misma manera, los cuerpos reconstruidos en el valle aguardaban el soplo divino que los transformaría de formas vacías en seres vivos. Esta espera entre la reconstrucción física y la vivificación espiritual llevaba una lección profunda. Por más impresionante que fuera la transformación externa, sin el Espíritu de Dios, permanecía incompleta. Era un principio que Jesús enfatizaría en su conversación con Nicodemo. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es espíritu. Juan 3:6. El proceso también revelaba la naturaleza cooperativa de la obra de Dios. Aunque todo el poder venía de Él eligió usar a Ezequiel como instrumento. El profeta tuvo que proclamar, obedecer, participar activamente en el proceso. Como Pablo diría posteriormente, somos cooperadores de Dios. 1 Corintios 3:9. Esta asociación entre lo divino y lo humano es un patrón que se repite en toda la historia de la redención. Para los exiliados, la visión ofrecía no solo esperanza, sino un plan para su propia restauración. Así como los huesos necesitaban primero reunirse antes de que la vida pudiera ser restaurada, el pueblo necesitaría reunirse en arrepentimiento y fe antes de que la renovación espiritual pudiera ocurrir. Cada movimiento en el valle era una declaración del poder soberano de Dios sobre todas las dimensiones de la existencia. El ruido de los huesos juntándose proclamaba su dominio sobre la materia física. La formación precisa de tejidos demostraba su control sobre los procesos biológicos, y el soplo del Espíritu que estaba por venir
revelaría su poder supremo sobre la propia vida. La restauración progresiva también evidenciaba la naturaleza holística de la obra divina. Dios no estaba interesado solo en una recuperación parcial o temporal. Su obra era completa, abarcando cada aspecto del ser: estructura, función, protección y finalmente vida, como escribiría el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique completamente, y el vuestro espíritu, alma y cuerpo sean conservados íntegros. Primero de Tesalonicenses 5, 23. El Valle de los Huesos Secos se convirtió así en un paradigma de esperanza, un testimonio vivo de que ninguna situación está más allá del poder restaurador de Dios. Si Él podía transformar huesos resecos en un ejército vibrante, ¿qué situación en nuestras vidas podría estar más allá de su alcance? Como Pablo declararía: aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o pensamos. Efesios 3, 20. El proceso de restauración física estaba completo. Los cuerpos estaban perfectamente formados, anatómicamente correctos, listos para el siguiente y más crucial paso: el soplo del Espíritu que transformaría formas sin vida en seres vivientes. La fase más dramática de la visión estaba a punto de comenzar. La lección final de esta fase de la restauración trataba sobre la importancia de la paciencia en el proceso divino. En una era de soluciones instantáneas y gratificación inmediata, la meticulosa reconstrucción en el valle nos recuerda que la verdadera restauración lleva tiempo. Como el profeta Habacuc aprendió: aunque se demore, espera por ello, porque ciertamente vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. El valle se había transformado de un lugar de muerte y desolación en un testimonio del poder restaurador de Dios. Donde antes solo había huesos esparcidos, ahora se veía un ejército de cuerpos perfectamente formados, una demostración visual de lo que Dios podía hacer con las ruinas de Israel, como profetizó Isaías: y edificarán los lugares antes asolados, y restaurarán los que antes fueron destruidos. Isaías 61:4. Pero incluso con toda esta transformación impresionante, algo crucial aún faltaba. Los cuerpos reconstruidos, aunque anatómicamente perfectos, permanecían inertes. Era una poderosa metáfora de la diferencia entre reforma externa y verdadera renovación espiritual. Como Jesús advertiría más tarde a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros enjabonados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos». Mateo 23, 27. El escenario estaba preparado para el clímax de la visión, el momento en que el soplo divino transformaría estas formas sin vida en un ejército vibrante. La mayor demostración del poder vivificador de Dios estaba a punto de suceder. Ante los cuerpos perfectamente reconstruidos pero aún sin vida, Dios dio a Ezequiel su orden más extraordinaria: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu: así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Ezequiel 37:9. La palabra hebrea ruach, usada aquí para espíritu, lleva múltiples significados: viento, aliento, espíritu. Es la misma palabra usada en Génesis cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. Y cuando Dios sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. Génesis 2:7. Este momento en el valle no era solo una resurrección, era una nueva creación. El llamado a los cuatro vientos sugería la totalidad y universalidad del poder vivificador de Dios. De los cuatro rincones de la tierra, el Espíritu sería convocado para esta demostración extraordinaria del poder divino. Como Jesús más tarde diría a Nicodemo: el viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8. Una vez más, Ezequiel obedeció sin cuestionar. Su voz resonó por el valle, llamando al Espíritu para soplar sobre aquel ejército silencioso. Lo que siguió fue una demostración espectacular del poder vivificador de Dios.
y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, 10. El momento de la entrada del Espíritu debió haber sido extraordinario. Imagina la escena: miles de cuerpos inertes inspirando de repente su primer aliento, colores surgiendo en rostros antes pálidos, ojos abriéndose por primera vez, miembros comenzando a moverse. Era como si el mismo momento de la creación de Adán estuviera siendo multiplicado miles de veces ante los ojos del profeta. Este evento resonaba y prenunciaba otros momentos cruciales en la historia de la redención. Apuntaba hacia atrás, al Génesis, cuando Dios sopló vida en Adán. Apuntaba hacia adelante, al Pentecostés, cuando el Espíritu vendría como un viento impetuoso para dar vida a la iglesia naciente. Como Pedro citaría más tarde al profeta Joel: y en los últimos días acontecerá, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2, 17. El ejército que se levantó no estaba solo vivo, estaba de pie. Esta postura vertical era significativa, era una postura de prontitud, de dignidad restaurada, de propósito renovado. Ya no eran solo huesos esparcidos por el suelo, sino guerreros listos para la batalla, siervos preparados para la misión. El número impresionante, un ejército grande en extremo, no era un detalle casual. Representaba la magnitud de la restauración que Dios prometía. Así como Abraham había recibido la promesa de una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo, ahora Ezequiel contemplaba una demostración visual del poder de Dios para multiplicar y restaurar a su pueblo. Esta transformación dramática cargaba un mensaje profundo para los exiliados. Así como estos cuerpos necesitaron del soplo divino para vivir, Israel necesitaba una renovación espiritual que solo Dios podía proporcionar. Las estructuras externas, templo, rituales, tradiciones, no eran suficientes. Como Dios había prometido a través de Ezequiel: pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Ezequiel 36, 27. El contraste entre el antes y el después era impresionante. Donde antes solo había huesos secos, símbolos de derrota y muerte, ahora estaba un ejército vibrante, símbolo de vida y poder. Era una ilustración vívida de la promesa divina a través de Joel: restituiré los años que fueron consumidos por la langosta. Joel 2, 25. La transformación no era solo de muerte a vida, sino de derrota a victoria, de vergüenza a gloria. El momento del soplo del Espíritu marcaba la transición de la reconstrucción externa a la transformación interna. Era la diferencia entre tener la forma de vida y poseer la vida verdadera. Como Pablo escribiría posteriormente: la letra mata, pero el Espíritu vivifica. 2 de Corintios 3, 6. La visión del Valle de los Huesos Secos permanece como uno de los testimonios más poderosos del poder restaurador de Dios registrados en las Escrituras. Más que una simple demostración sobrenatural, establece principios eternos sobre cómo Dios trabaja en situaciones aparentemente imposibles. Primero, nos enseña que ninguna situación está más allá del alcance divino. Si Dios puede dar vida a huesos secos, ciertamente puede restaurar cualquier aspecto de nuestras vidas, no importa cuán muerto parezca estar. Como Pablo declararía: y si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que resucitó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que habita en vosotros. Romanos 8, 11. La visión también nos recuerda que la verdadera transformación es siempre una obra del Espíritu. Podemos tener todas las estructuras correctas, todas las formas externas en orden, pero sin el soplo del Espíritu, permanecemos espiritualmente muertos. Es una verdad que Jesús enfatizó. El Espíritu es lo que vivifica, la carne para nada aprovecha. Juan 6, 63. Finalmente, esta experiencia extraordinaria nos enseña sobre la esperanza, no una esperanza basada en circunstancias o posibilidades humanas, sino fundamentada en el poder y la fidelidad de Dios.
Como el mismo Señor declaró a través de Ezequiel, lo dije y lo haré. Ezequiel 37:14. Que esta visión continúe inspirando a las generaciones a confiar en el Dios que puede traer vida de los lugares más improbables, restauración de las situaciones más desesperadoras y esperanza cuando todo parece perdido. Porque el mismo Dios que sopló vida en aquel valle de huesos secos continúa hoy transformando vidas, restaurando esperanzas y cumpliendo sus promesas.